Siempre que pensamos en arte y en salud mental, ha existido una historia en donde más bien siempre se señalan, por ejemplo, algunos casos y análisis de artistas sobre qué pasaba con ellos, por ejemplo, pensamos en Van Gogh, en Mozart, en algunos grandes exponentes de distintas artes, en donde se señala, por ejemplo, que sufrían cierto trastorno mental, ciertas dificultades. Sin embargo, el arte y la salud mental siempre han estado, desde su análisis, desde su relación, siempre han estado juntos. Entonces, bajo esta cita, tenemos que crear es una lucha continua entre la conciencia y la inconsciencia. Sin estos dos elementos no puede realizarse el acto que es artístico y que finalmente sometido a esa ley es un acto que es libre. Entonces, como les decía, desde los inicios, la creatividad, la creación, el arte han tenido fuerte influencia en las personas. Desde que las personas somos lo que somos, hemos desarrollado un montón de actividades de adaptación, de poder conocer nuestro ambiente, de dominar de una u otra forma la naturaleza. Por lo tanto, desde ese dominio que pasó a ser un dominio de un desarrollo morfológico, cognitivo que tuvimos los seres humanos, pasamos también, por ejemplo, a inmediatamente ese desarrollo a dejarlo grabado en pinturas rupestres. Y estas pinturas resultan ser un reflejo lúdico que combina la observación y las actividades humanas. Por lo tanto, en estas pinturas rupestres siempre lo que encontramos son las actividades que hacían las personas, las conceptualizaciones. Posteriormente empezamos a visualizar en el arte rupestre, por ejemplo, en algunas cavernas en Francia, cómo es que en la simple observación, por ejemplo, de cazar, de recolectar, de asentarse en algún lugar, tienen que ver y se desarrollan con, por ejemplo, la imagen de dioses o de ciertas criaturas místicas, ciertas deidades, en donde las personas solían, por ejemplo, venerar. Por lo tanto, la creación de distintos tipos de arte, de piezas musicales, de obras de palabra, como son los cuentos, la poesía, las imágenes pictóricas, las materias plásticas, así como también las investigaciones científicas o lo que hacemos desde la artesanía, se le llaman que son procesos de procreación. ¿Por qué? Porque implican dar vida, generar e iluminar y entregar algo nuevo, un producto. Por lo tanto, la creación artística y lo científico, desde lo que es la creatividad y la creación de las personas respecto de un producto, siempre ha ido de la mano como con el misterio de la vida. Y aquí hay, por ejemplo, muchos teóricos que señalan, como les comentaba anteriormente, de que el crear una obra es como procrear una vida, en el sentido de que así como las personas tenemos la capacidad de reproducirnos, también tenemos la capacidad de reproducir algo, un resultado, y ese resultado tiene una perdurabilidad en el tiempo y en sí mismo se vuelve valioso. Entonces, cuando nosotros vemos cualquier tipo de obra, lo que vemos siempre es el resultado final, pero es el proceso creativo lo que es personal e intransferible. Y así como nuestra salud mental, cuando nosotros, por ejemplo, no sé, estamos tristes, muchas veces nuestra conducta no tiene relación con lo que a mí me pasa. Por ejemplo, en el caso de sintomatología depresiva, en el caso de los adolescentes, lo que uno ve en la mayoría de los pacientes que tienen esta sintomatología, lo que uno ve que están enojados, que a lo mejor tienen poca paciencia, que quizás están aburridos de hacer algunas cosas, y uno piensa, está enojado, pero esa es una conducta. Lo que hay detrás de esa conducta son procesos personales y psíquicos que no somos capaces de ver, y que esos procesos tienen sus particularidades, y es precisamente en ese aspecto en donde la salud mental y el arte se relacionan, en el sentido de que todos nuestros procesos cognitivos y psicológicos justamente requieren una duración, tienen un fondo detrás. Lo que uno ve siempre es un resultado, uno ve una obra, uno escucha una pieza musical, uno puede ver algo tangible como una escultura. Uno en la salud mental puede ver la conducta de las personas que a lo mejor sufren depresión, angustia, o que tienen algún rasgo de personalidad o algún trastorno psiquiátrico, pero lo que uno no ve es justamente este proceso y el proceso por el cual podemos llegar a generar ciertas instancias de aprendizaje o de creación. ¿Sí? Deme un segundito que parece que está entrando alguien. Entonces,
la creatividad por medio del arte se ha visualizado como que tiene un montón de desarrollos muy positivos. Entonces, algunos de ellos, por ejemplo, son la confianza en sí mismo. Cuando yo soy capaz de generar algo, ya sea cualquier tipo de obra, también estoy confiando en mis propias capacidades. Para los niños, por ejemplo, en psicología, generalmente se les evalúa desde el juego, desde el dibujar, desde el pintar, porque para ellos la posibilidad de expresarse es mucho más sencilla, porque ellos no están cargados con estas valoraciones culturales que nosotros tenemos, no tienen estas expectativas tan altas que tenemos nosotros los adultos, por lo tanto simplemente crean. Dejan que aquello que sienten de forma consciente o inconsciente se vea expresado en el material, ¿sí? En el resultado de la obra. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a desarrollar la creatividad por medio del arte, la confianza en nosotros mismos va aumentando, porque nos vamos dando cuenta que a lo mejor la primera vez que agarro un lápiz, lo hago de una forma súper temblorosa, con muchas expectativas, muchas veces voy a pensar que lo hago pésimo, a lo mejor pienso que debería dedicarme a otra cosa, o que solamente cierto tipo de personas pueden dedicarse al arte, solo profesionales. En cambio, en la medida que yo voy ensayando, voy practicando y a lo mejor empiezo a obtener obras que a mí me gustan, que yo siento que son bellas y que a mí me satisfacen, pueden empezar a desarrollar una confianza en mí mismo que puede ser tremendamente positiva en todos los aspectos de mi vida. Por lo tanto, le empezamos a dar valor a ciertas cosas. En general, por la cultura en que vivimos y la forma tan rápida que es la vida, no podemos detenernos a mirar algunas cosas. No podemos observar, no sé, cosas de la naturaleza, quizás si vivimos en Santiago, que hay poca naturaleza y estamos rodeados de edificios, como que no somos capaces de visualizar que hay algo bello en todo. Por lo tanto, el que yo empiece a valorar aquellas producciones artísticas que yo tenga, a encontrarle cierto valor, quizás no es algo realista o algo que quizás, no sé, todo el mundo me quiera comprar, pero si es algo que para mí me hace sentir satisfecho, que yo siento que es bello, le doy un valor a eso. Por lo tanto, también empiezo a valorizarme a mí. Muchas personas con problemas de autoestima acuden, por ejemplo, a terapias de arte, o arteterapia también como se le llama, justamente para poder aumentar la confianza en sí mismo, poder aumentar su autoestima, porque justamente voy dando un valor a alguna creación y dejo de minimizar las cosas que hago. Y así como dejo de minimizar las cosas que hago, dejo de minimizar mis afectos. Y eso es tremendamente importante. Muchas veces podemos estar súper angustiados, muy ansiosos, muy deprimidos, y nosotros decimos, ay, pero hay gente que lo pasa peor. Sí, hay gente que lo pasa peor efectivamente, pero que yo me sienta triste, que yo me sienta angustiado, no significa que eso no debe respetarse y que no debo respetarlo. Por lo tanto, que tiene un valor. Como tercer aspecto, tenemos que también la creatividad favorece la flexibilidad, en el sentido de que si yo estoy creando algo, como vengo con unas expectativas quizás de lo que quiero obtener y que puedo equivocarme, si yo tengo y empiezo a desarrollar la flexibilidad de que quizás esa expectativa no se cumplió, pero probablemente el resultado que obtuve es igual o mejor al que yo pensé en un comienzo, esa flexibilidad voy a empezar a aplicarla a distintos aspectos de la vida. Hay mucha gente que, por ejemplo, por su estructura de personalidad es muy rígida y que si se salen de su esquema, inmediatamente no saben qué hacer, les genera muchos problemas. Por lo tanto, también para las personas que sean muy estructuradas en su vida, el poder conectarse por medio de las distintas expresiones de arte que existen puede ayudarlos a ser flexibles también en su vida y a ser flexibles con ellos mismos. Hay gente que por estos mismos rasgos de personalidad o por su historia vital son muy exitistas y al momento de equivocarse inmediatamente piensan que no se merecen nada. Por lo tanto, el que yo pueda ir desarrollando esta flexibilidad de que quizás no todo va a salir como yo espero, pero estar súper abierto a que ese resultado pueda ser algo positivo, es tremendamente importante en nuestro desarrollo a lo largo de todo el ciclo vital. También tenemos que existe una alta capacidad de asociación, que yo puedo empezar a asociar ciertas formas. A lo mejor si estoy pintando y me voy dando cuenta de que existen luces, que existen sombras, a lo mejor si estoy creando alguna pieza musical, puedo empezar a visualizar qué sonidos me producen más satisfacción,
cuáles combinan con otros, esa capacidad de asociación, también podemos empezar a aplicarla en nuestra vida cotidiana. Que yo pueda, por ejemplo, asociar, no sé, dolores de espalda con situaciones de estrés o tensión, me va a ayudar a mí a tomar mayores herramientas. Por ejemplo, especialmente en el contexto de teletrabajo. Muchas personas están trabajando y les empieza a doler mucho la cabeza, o les duele mucho el cuerpo, y a lo mejor van al médico, se hacen muchos exámenes y no tienen nada, y les dice, que está estresado. Ya, pero ¿por qué estoy estresado? Entonces, esa capacidad que me produce a mí el arte de asociar cosas, también me la entrega en la vida cotidiana en decir, ok, no estoy simplemente estresado, sino que cuando pasa este tipo de cosas, a mí me genera cierto tipo de conducta en el cuerpo, no sé, me duele el cuerpo, me duele la cabeza, por lo tanto empiezo a asociar y a tomar mejores decisiones. Y que también eso tiene mucho que ver con la capacidad intuitiva que tenemos. Cuando hablamos de capacidad intuitiva, no es simplemente como de querer adivinar todo lo que pasa, sino que justamente cuando hablamos de algo intuitivo en psicología, hablamos de que somos capaces de darnos cuenta de pequeños detalles, de pequeñas señales que nos entregan un mensaje. Por lo tanto, cuando yo genero una obra artística, muchas veces los detalles son los que marcan la diferencia. A lo mejor puedo tener una obra que la pinté y que se puede ver súper plano, y a lo mejor con un lápiz de un color distinto le doy ese realce que le faltaba. O a lo mejor mi obra musical creé algo que suena bien, pero que siento que le falta algo. Y cuando le agrego ese elemento que intuitivamente yo siento que le sería beneficioso y se vuelve en algo muchísimo mejor, también es algo que yo puedo desarrollar en mi vida, ¿sí? Muchas personas, por ejemplo, que sufren de algunas situaciones laborales incómodas y tienen desarrollada su capacidad intuitiva, pueden llegar incluso a prevenir, por ejemplo, algunos abusos laborales, porque son capaces de ver pequeñas señales. Por ejemplo, no sé, esto que me están diciendo tiene un tono que no corresponde, a lo mejor este tipo de tarea, o me he dado cuenta que solo a mí me piden ciertas cosas, por lo tanto, la capacidad intuitiva, la asociación que nosotros desarrollamos en el arte, también puede ser que la podamos desarrollar en nuestra vida personal. Lo mismo, por ejemplo, en la universidad. Quizás me doy cuenta de que no es solamente que yo piense que me cuesta hacer el grupo, sino que yo me he dado cuenta que existen ciertas conductas o que hay ciertos elementos que mis compañeros suelen hacer, o he notado algo que me molesta de algún profesor. Por lo tanto, esa capacidad intuitiva es súper importante desarrollarla, porque también la capacidad intuitiva es súper adaptativa. En general, todos nosotros tenemos esta capacidad porque es la que nos dice cuando estamos en peligro o no, ¿sí? Entonces, si yo voy caminando de noche, súper oscuro, y a lo mejor veo a personas desconocidas, y yo, esta señal de alerta que se activa a nivel del sistema nervioso, también está desarrollando una capacidad intuitiva de ver cuándo yo debo activar mi sistema nervioso, quizás para arrancar, ¿sí? O para tranquilizarme o para buscar ayuda. Por otro lado, tenemos la imaginación, y la imaginación justamente es un elemento que es súper importante, que todos tenemos imaginación. Probablemente los niños lo tienen mucho más desarrollado porque a lo mejor están jugando, no sé, con un lápiz, y del lápiz inventan una historia gigante y pueden volver a recurrir a este mundo imaginario. Probablemente los adultos tenemos un poco más de dificultad, pero los adultos desarrollamos la imaginación por medio de fantasías, de sueños, de metas. Por lo tanto, todo eso que yo deseo también es parte de mi imaginación. Y de repente el permitirnos imaginar, no sé, por ejemplo, un paisaje que no cumpla con los colores propios de un paisaje, o a lo mejor voy a hacer una escultura que no justamente sea acorde a ciertas proporciones de cuerpo o ciertas materialidades, también nos va a ayudar a desarrollar todo lo anterior. También tenemos una importante capacidad creativa y capacidad crítica respecto de lo que nos genera. Muchas personas que se dedican al arte, ya sea de forma profesional o como ocio, como complemento en su vida para relajarse, etc., también tienen mucha curiosidad intelectual. Porque para yo poder entender o para yo poder crear piezas musicales, para yo poder generar una obra pictórica, para yo poder hacer algo, algún producto, debo averiguar. E incluso, no sé, si quiero hacer, por ejemplo, algunas manualidades como el decoupage, necesito averiguar qué tipo de caja me sirve,
qué tipo de material, qué tipo de servilleta, qué tipo de pegamento, si voy a hacer, no sé, por ejemplo, acuarela, ya, qué papel necesito, qué tipo de pincel, si voy a hacer alguna obra musical, qué instrumentos, cómo se combinan, cuáles son los programas para poder hacerlo. Por lo tanto, la misma producción artística me implica a mí una curiosidad intelectual, una capacidad crítica de poder decir, sí, esto sirve, esto no sirve, y eso también es súper positivo que podamos seguir desarrollándolo. Lamentablemente, como por nuestro sistema como educacional, más bien de básica y media, como que tendemos solamente a pensar de que la educación solamente tiene que ser algo formal. Sin embargo, nosotros a lo largo de nuestra vida nos seguimos educando, porque todo nos da la posibilidad de aprender. A lo mejor yo puedo abrir una red social, ver un video de una receta y inmediatamente ya aprendí algo, y a nivel cognitivo va a generar una mayor estimulación. Por lo tanto, todo es un aprendizaje, independiente que yo pueda tener estudios formales o no. También vemos que por medio de la creatividad y del arte se desarrollan, por ejemplo, sentimientos como de protección o de cariño, en el sentido de que si yo invierto las obras que yo tengo, lo que sale de mí, esta creación que yo hago, tiene un valor, porque yo estoy en eso, ¿sí? Cuando vemos una obra, el artista está en eso, está a lo mejor lo que piensa, lo que siente, lo que imagina, él está impregnado en esa obra. Por lo tanto, también generan sentimientos de protección y cariño. Por lo tanto, esa soltura o esa libertad que genera el crear algo nuevo, el algo de cero, si me equivoco lo borro y empiezo otra vez, también puede ser una forma en que ciertas personas con algunos rasgos más bien estrictos puedan empezar a mantener esta misma visión de que si algo no funciona, si no me funciona, por ejemplo, este trabajo, no se va a acabar el mundo, sino que puedo buscar otro. Y va a ser difícil, sí, va a ser difícil, pero mi vida no terminó ahí, sino que a lo mejor puedo buscar otras alternativas que me lleven quizás no al camino que yo esperaba, pero también estar abierto a que pueda llegar a uno mejor, ¿sí? Eh, Evidentemente genera entusiasmo, hay muchas personas que señalan que las producciones artísticas y de las personas que generan arte pueden llegar a disminuir, por ejemplo, el cortisol, que es lo responsable del estrés, aumentar la dopamina, etc. Por lo tanto, existe un entusiasmo y que también existe una tenacidad. Muchas personas que hacen arte en sus distintas versiones, muchas veces se han equivocado, muchas veces han hecho algo que no es lo que ellos querían, o a lo mejor no era lo que esperaban. Entonces, el poder desarrollar esa tenacidad de que si no te funciona ahora, te va a funcionar después, es tremendamente positivo, porque finalmente de eso se trata la vida, de poder intentarlo una y otra vez, porque hay cosas que no van a resultar. Entonces, muchos artistas, por ejemplo, o personas que usan de forma amateur el arte para distraerse, comparan su primera obra con la última que han hecho. Y existe un avance, y no solamente un avance de que haga mejor las cosas, sino que existe un significado. Ahí está mi estilo, estoy yo impregnado, ¿sí? Entonces, el arte puede ser también una terapia fortalecedora. Y el arte en sí mismo genera ciertos beneficios en nosotros. Pero además, desde la psicología está la arte terapia. Y la arte terapia lo que hacen son terapeutas que utilizan producciones artísticas para identificar, trabajar o desarrollar distintos estados afectivos y cognitivos. Porque de hecho el arte terapia, por ejemplo, en los niños se utiliza en niños que han sufrido abuso sexual, niños que a lo mejor tienen alguna situación cognitiva, niños que a lo mejor presentan alguna situación familiar compleja, en donde por medio del arte ellos pueden expresar todas esas angustias. De hecho, si alguno de ustedes conoce, incluso la misma psicología, por ejemplo, tiene test asociados a los colores. La elección de ciertos colores, qué tan intenso utilizo yo ciertas cosas, también demuestra ciertos estados afectivos que podemos ir trabajando. En segundo lugar, cuando estamos fuera de lo psicológico en el sentido de que no estamos en una arte terapia, sino que utilizamos nosotros el arte como un espacio de relajo para nosotros, el poder analizar las obras generan información, ¿sí? Si yo analizo obras de personas, no sé, como por ejemplo Van Gogh, siempre tienen una vibra, ciertos colores que a mí me llaman a que existe más bien un rasgo un poco más depresivo, algo un poco más oscuro, versus, no sé, por ejemplo, si analizo obras de Goya, lo mismo, si escucho cierto tipo de música, también
me permite a mí analizar el por qué estoy haciendo ciertas cosas. E incluso, no sé, si yo pinto regularmente o hago ciertas manualidades, cuando escojo ciertos colores, ciertos materiales, también puedo llegar a entender, uy, ¿por qué estoy pintando esto? ¿O por qué estoy pintando así? Y eso es un elemento que también puede ser tremendamente positivo en nuestro autoconocimiento, ¿sí? Justamente porque la pandemia como instancia de encierro ha reencontrado a las personas con estos aspectos más básicos de nosotros mismos, que es reencontrarnos con el arte, reencontrarnos con quienes fuimos en algún momento cuando niños. Por lo tanto, en esta pandemia el encierro nos reencontró, y en el reencuentro también me permite, por ejemplo, buscar comunidades. El desarrollo de competencias sociales y buscar comunidades como espacios terapéuticos son tremendamente positivas. A lo mejor buscar personas que hacen lo mismo que yo, o que tienen los mismos intereses, que les gustan los mismos materiales, ese intercambio social primero nos mantiene súper activos, porque nosotros como personas inherentemente somos seres sociales. Vivimos en sociedad y buscamos de forma más consciente o inconsciente el contacto con un otro. Por lo tanto, el yo sentir que aparte de toda esta expresión afectiva, cognitiva que yo tengo en mis obras de arte, puedo llegar a compartirla con un otro, ya sea desde lo técnico o desde el resultado de mi obra, también puede ser un espacio terapéutico bien importante. Entonces, cuando nosotros somos niños, como les decía, nuestros procesos creativos son libres, no tienen expectativas, no tienen mayores aspiraciones, lo único que buscamos es pasarlo bien, dibujar, ¿sí? Y eso favorece la imaginación y el autoconocimiento. Por lo tanto, la invitación es intentar volver a esos estadios primarios, abandonar expectativas que tenemos frente a la obra y simplemente aprovechar el proceso de creación. Muchas veces los adultos nos enfocamos siempre en el resultado, pero lo que produce mayor satisfacción más que el resultado siempre es el proceso. Y si yo ese proceso lo vivo con simpleza, lo vivo tranquilo, lo vivo aprovechándolo y disfrutando, probablemente todos esos procesos creativos van a ser muchísimo más positivos, volviendo como a esta esencia que está un poquito olvidada. ¿Sí? Así que eso yo les quería comentar.